all of you be welcome to the Church of A God. todos ustedes sean bienvenidos a la casa del Señor. Thank you for being here with us. Gracias por estar aquí con nosotros. As you may know, we have started a new sermon series Como ustedes saben, hemos comenzado una serie de sermón titled Represent. titulado Representar. Today we are in part 2 of that sermon series. Hoy nos encontramos en la parte segunda de esta serie. Just to give a refresher from last week, Para dar una redacción o un repaso de la semana pasada, the sermon series Represent la serie Representar is an exegesis study of the epistle to the Galatians. es un estudio exégesis del libro de Gálatas. And specifically what is happening in the book of Y Galatians específicamente qué es lo que está pasando en el libro de Gálatas. is Paul is writing this letter to churches across the Galatian region, Pablo está escribiendo cartas a muchas regiones de Galacia, exhorting and correcting them to follow the true gospel, exhortándolos y corrigiéndolos que tienen que seguir el verdadero evangelio, to not be swayed, que no se muevan, to not be deceived que no sean decepcionados by false teachers por mensajes falsos that have come in to their churches, que han venido a estas iglesias, that has infiltrated their churches que han infiltrado estas iglesias and has given them a perverted gospel. y les ha dado un evangelio pervertido. So we're going to be in Galatians chapter 1. Vamos a estar en Gálatas capítulo 1. Last week we were on verse 1 to 5. This week La semana pasada estábamos del 1 al 5. Esta semana vamos a estar in verse 6 all the way till the end of the chapter. del versículo 6 hasta en adelante. Before we start, let me do a prayer. Heavenly Father, you are worthy of all the praise, worthy of all the honor, worthy of all the glory, God. We thank you, Lord, because we can recognize and we know that you are in our midst, God. Holy Spirit, I just ask in this moment, Lord, that in my weakness, God, in my inability to transform hearts, to cut open hearts, I ask that you, Lord, in my weakness, perfect it, God, and do the work that only you can do, God. Your word says in Acts that when the people in Pentecost heard Peter preach, that they were cut to the heart when they heard of his sermon, God. So in this moment, I just ask, Lord, that you cut the hearts of your people right now, God. That as this sermon is being preached, Lord, that you are doing heart surgery to everyone who is in the room and those who are on the other side of that camera, God. That you, Holy Spirit, move in a beautiful way. That your name be glorified, God. Open the hearts of your people, God, so that they can receive and understand and apply your word, God. Move in a mighty way, Holy Spirit, in the midst of your people. We pray all these things in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amén. I want to title today's sermon, El título de este sermón, The True Gospel. El Evangelio Verdadero. The True Gospel. El Evangelio Verdadero. Amen, church. Amén, iglesia. Everyone has Galatians. Todos están en We're Gálatas. going to be from verse 6 to the end of the chapter, so just follow along with me. Vamos a estar leyendo el versículo 6 en adelante, así que por favor síganos. Something Paul was very good at, Carol, Algo que Pablo era muy bueno when writing his epistles and his letters, al escribir las epístolas was his ability to give spiritual truths, era la habilidad de dar verdades espirituales. spiritual realities, eh, realidad espiritual. amén. And after giving those spiritual truths, Y después de dar esas verdades espirituales, he was able to then give application spiritually él después daba también aplicaciones of espirituales those truths. de esas verdades. You'll see in many of his epistles, Pueden ver que en muchas de sus he will epístolas begin speaking of a spiritual truth, whether it's Christ, él comenzaba a hablar de una verdad, ya sea Cristo, whether it's the church, o ya sea la iglesia, whether it's a specific theme. o sea un tema específico. And then a few chapters later, you will see that he says, therefore, Y después, unos capítulos después, él podía decir, por tanto, to imply para implicar, that since you have learned these spiritual truths, ya que has aprendido estas verdades espirituales, therefore practice it en- and live by it por lo tanto ahora practícalo y vívelo by doing this and this. haciendo esto o aquello. And in these next 19 verses, Y en los siguientes 19 versículos it's no different. no son diferentes. Verse 6, El versículo 6. I am astonished that you are so quickly deserting him
who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. The first 3 words of that verse, I want you to examine that. Esas 3 palabras, yo quiero que examinen eso. I am astonished. Estoy maravillado. In all of Paul's epistles, En todas las epístolas de Pablo, to the Romans, a los romanos, to the a los Ephesians, efesios, to the a los Thessalonians, tesalonicenses, Paul would always write a thanksgiving to them, Pablo siempre escribía una acción de gracias a ellos, thanking God for them, dándole gracias a Dios por ellos, for their faithfulness, por su fidelidad, for their generosity, por su generosidad, for their endurance in the faith, por haber durado en la fe, always giving thanks to God for these things. siempre dándole gracias a Dios por estas cosas. But here in Galatians, we see that the first 3 words of verse 6, Pero en Gálatas vemos que las 2 primeras palabras en este versículo Paul writes, I am astonished. dice, estoy maravillado. Not I thank God. No dice yo doy gracias a Dios. I am astonished. Estoy maravillado. Meaning I am shocked with you. Estoy sorprendido con ustedes. Astonished because of how quickly you have deserted the gospel. Asombrado por la rapidez con la que han abandonado el evangelio. Astonished by the way that you have deserted and left the true gospel. Asombrado por cómo ustedes se han alejado del evangelio verdadero. Today I ask you, today church, Entonces hoy, iglesia, yo les pregunto, as we are representing the gospel, mientras estamos representando el evangelio, examine where you stand with the true gospel today. pónganse a analizar dónde ustedes se encuentran con el evangelio verdadero. If you were to be before the apostle Paul, Si ustedes estuvieran frente el apóstol or Pablo, better yet before God, o mejor dicho, frente a Dios, would there be thanksgiving había acción de or gracias would there be astonishment? o va a haber asombro. Y'all are quiet. Están muy callados, iglesias. The time that Paul went to Galatia to establish the churches, El tiempo en que Pablo fue para establecer las iglesias, most theologians believe that it was around 47 AD. la mayoría de teólogos piensan que era como 47 antes de Cristo. Después de Cristo. Perdón, después de Cristo. And this letter of Galatians, Y este libro de Gálatas, most theologians believe that it was written in 49 AD. Los teólogos piensan que fue escrito 49 después de Cristo. A short period of time Solo había pasado un poco de tiempo that has passed for the Galatians para que estos Gálatas to be swayed so quickly puedan ser movidos tan rápidamente from the gospel of truth. del evangelio verdadero. 2 years after Paul taught them, 2 años después de que Pablo les enseñó, strengthened them, los ayudó a fortalecerse, encouraged them, los motivó. 2 years later, 2 años después they've already been swayed from the true gospel. ya habían sido movidos del evangelio verdadero. But is that not the human condition, church? Pero no eso es la condición humana, That we are so easily swayed que nosotros somos tan fácilmente movidos from someone telling us something that might sound a little bit logical. de ser influenciados por algo que puede sonar algo lógico, That someone telling us something that pleases our ears. de que alguien nos dice algo que nos guste a nuestro oír. Be careful, church. Hay que tener cuidado, iglesia. No thanksgiving, No acción de gracia, no gratitude to the Lord. ninguna gratitud al Señor. Paul just goes straight to rebuking. Solo va directamente a reprenderlos. You can tell the situation is indeed severe. Podemos darnos cuenta que la situación en sí era grave. If Paul is outside of his own character of tenderness and encouragement Cuando Pablo se aleja de su característica de ternura y aliento, that we see in all his other epistles. como podemos ver en otras epístolas. In verse 6, he says, you are so quickly deserting him. En versículo 6 dice que son tan fácil de alejarse de él. I want you to examine that phrase, deserting him. Yo quiero que analicemos esa frase, hayas alejado de él. Notice the words that Paul is using here, church. Démonos cuenta de las palabras que Pablo está utilizando aquí, iglesia. They are deserting him, Que están alejándose de, meaning that the Galatians were not at risk.
significando que Galacia no solamente estaba en riesgo, They weren't at risk no estaban en at riesgo, not just disagreeing with each other no solamente de estar desacuerdo or just having different convictions o teniendo convicciones or diferentes debating on things that are not salvation worthy. o debatiendo de cosas que no valen la salvación. They are specifically and literally deserting and abandoning God. Están literalmente y específicamente alejándose de Dios. Notice Paul's wording, deserting him. Des en cuenta de las palabras, alejando de él. But Paul, when he went to them, just preached to them the gospel. Pero cuando Pablo fue y les predicó el evangelio, What Paul is trying to imply here, church, lo que Pablo está tratando de explicar es is that turning away from the gospel que alejándote del evangelio is equivalent to turning away from God. es lo mismo de alejarte de Dios. It sounds a lot like Acts 8. Suena un poco más o menos como Hechos 8. Like when Paul, who was at first Saul, Cuando Pablo era antes Saulo, was persecuting the church él perseguía a la iglesia and was violently murdering Christians. y él iba asesinando a los Acts cristianos. 8 tells us that he was on his way to Damascus Dice el capítulo 8 que él iba hacia Damasco and he had an encounter with y él Jesus tuvo un encuentro con Jesús, with a blinding light that blinded him. con una luz que lo dejó ciego. And Jesus tells him, "Why are you persecuting me?" Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? You see, why are you persecuting me? Él está diciendo, ¿por qué me persigues? Paul was not literally persecuting Jesus, Él no estaba literalmente persiguiendo a Jesús, but persecuting his church. sino que persiguiendo a su iglesia. So what is Jesus trying to say to Paul in this verse? Entonces, ¿qué es lo que Jesús está tratando de decirle a That Pablo? Jesus is one with his church. Que Jesús es uno con su iglesia. The same way you cannot separate Jesus from his church, La misma manera que no se puede separar a Jesús de la you iglesia, cannot separate Jesus from his words. no puede separar a Jesús de sus palabras. For the words of Jesus are his character. Porque las palabras de Jesús son su carácter. The words of Jesus are his authority. Las palabras de Jesús son su autoridad. The gospel and what he did on the cross is who Jesus is. El evangelio, lo que Jesús hizo en la cruz, es lo que Jesús es. So the gospel being the truth of Christ Así que el evangelio siendo la verdad de and Cristo what he has done, y lo que él ha hecho, rejecting it in any shape, way, or form, rechazándolo de una manera u otra, is rejecting Jesus. es rechazando a Jesús. Verse 7 and verse 8. Versículos 7 y 8. Not that there is another one, not another gospel, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. A false gospel that has infiltrated their congregations. Un evangelio falso que se ha infiltrado en sus congregaciones. A false gospel that they have allowed to infiltrate their congregations. Un evangelio falso que ellos han permitido que infiltre sus iglesias. And before you begin to point fingers and look at them a different way, Y antes de comenzar a señalarlos o verlos de otras maneras diferentes, I want you to look at yourself in the mirror for a yo second. quiero que ustedes se vean al espejo primeramente. Remember, this series is called Represent. Recuerden que esta serie es titulada Representar, Because all of us at one point or another porque todos nosotros, un punto u otro, have received a different gospel hemos recibido un evangelio diferente that has infiltrated our hearts. que ha infiltrado nuestros corazones. But here specifically, what is this distorted gospel that Paul is speaking about? Pero aquí específicamente, ¿qué es este evangelio distorsionado que Pablo menciona? Like we spoke about last week, Como hablamos la semana pasada, these teachers who have infiltrated the churches in Galatia estos maestros que habían infiltrado en las iglesias en Galacia, were most likely a group called the Judaizers, a lo mejor era un grupo llamado judaizantes, a group who taught that salvation could only be earned through obeying the law of Moses. un grupo de personas que enseñaban que la salvación solo podía ganarse a través de la ley de Moisés, Especially with being circumcised. especialmente siendo circuncidado. So Galatia, which was a Gentile region, Entonces Galacia, siendo una región gentil, meaning non-Jewish, en sí decir individuos que no eran judíos,
these false teachers were convincing them that the Galatian Gentiles, Estos falsos maestros estaban convenciendo a estos gentiles gálatas that in order to achieve and attain your salvation, que en orden de tener tu salvación you first had to become Jewish. tenías que convertirte en judío Then you can accept Christ. y luego podías aceptar a Cristo And then after, you need to follow all the laws of y Moses. después tenías que seguir las leyes de Moisés. For those of you that don't know what circumcision is, Los que no saben qué es la circuncisión, for the people of Israel, this was a sign of all the descendants of Abraham esto era una señal de la descendencia de Abraham that showed that they were a part of the covenant that God made with Abraham. que mostraba que ellos eran parte del pacto que Dios hizo con Abraham. We can see that in Genesis 17. Let's go and read it. Vamos a leer en Génesis capítulo 17, Verse 10 to 14. del 10 al 14. It says, "This is my covenant, which you shall keep, between me and your offspring after you. Every male among you shall be circumcised. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. You shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be a sign of the covenant between me and you. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. He who is 8 days old among you shall be circumcised. Every male throughout your generations, whether born in your house or bought with your money, from any foreigner who is not of your offspring. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Both he who was born in your house and he who was bought with your money shall surely be circumcised, so shall my covenant be in your flesh, an everlasting covenant." Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Any circumcised male who is not circumcised in the flesh of his foreskin shall be cut off from his people. He has broken my covenants. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. These false teachers Estos maestros were falsos teaching that a physical sign needed to be done estaban enseñando que una señal física tenía que ser necesaria to show that they were now considered Christians, para que ellos puedan ser considerados cristianos and in order to be saved. o en orden para ser salvos, As if the physical sign of Jesus hanging on the cross is not sufficient enough. como que si la señal física de Cristo en la cruz no fue suficiente. How many of us have grown up, ¿Cuántos de nosotros hemos crecido, have been raised in churches, hemos sido criados en las iglesias and have been convinced of false y teachings? hemos sido convencidos de enseñanzas falsas? That we needed to do this and this in order to earn our Que salvation. teníamos que hacer esto o lo otro para nosotros ganarnos nuestra salvación. You accepted Jesus, ¿Aceptaste a Jesús? but make sure you bring your tithes and offerings. Tienes que asegurarte que traigas tus ofrendas y tus You diezmos. must do this in order to reach salvation. Tú tienes que hacer esto para poder ganarte la salvación. A false gospel. Eso es un evangelio falso. There are cults disguised as denominations of Christianity Hay denominaciones y cultos that teach that more is needed to achieve your salvation. que hay que obtener más para poder ganar tu salvación. Amen. Some teach that a book that their leader published Algunos enseñan que los libros que ellos hayan sacado is an updated version of the gospel, es un evangelio que viene ahora más actualizado and that this scriptures is now outdated, y que las escrituras ya están viejas and that in order to achieve salvation we must now read that document. y que para nosotros alcanzar la salvación tenemos que leer esos A libros. false gospel. Es un evangelio falso. Some of y'all already know what religion I'm talking about. Ustedes ya saben más o menos de qué religión me refiero. Another sect teaches
Otra secta enseña that Jesus was not the Son of God, que Jesús no era el Hijo de but Dios, that he was Michael the Archangel. sino que era el arcángel Miguel. A false gospel. Eso es un evangelio falso. Another teaches that Satan is the scapegoat Otros enseñan que Satanás es el chivo expiatorio and that he will bear the sins of believers of Jesus. y que él cargará con los pecados de los creyentes de Jesús. A false gospel, Un church. evangelio falso, iglesia. When it was Jesus, the Son of God, Cuando fue Jesús, el Hijo de who Dios, emptied himself of his deity, quien se despojó de su deidad, who emptied himself of his glory, que se despojó de su gloria, came down to live among his creation descendió a vivir entre su creación without sin and sin died on the pecado cross. y murió en la cruz. And on the third day raised Y en el up tercer día so levantarse that you and I can para now que have usted y salvation. yo ahora tengamos salvación. He is the only one who died as the perfect Lamb of God. Él fue el único que murió como el Cordero perfecto. A false gospel. Es un evangelio falso. And these teachings and many more Y estas enseñanzas y muchas más have come in and infiltrated our y han churches venido y han infiltrado nuestras and have iglesias. perverted and distorted the true gospel. Han pervertido y han distorsionado el evangelio verdadero. In previous generations, En generaciones previas, I love you, my elders, but I gotta go to you as well. yo los amo, mis líderes, mis ancianos, pero tengo que decirles algo. Some of you grew up with the gospel of holy, holy, holy. Algunos de ustedes crecieron con el evangelio de santo, santo, That santo. holiness was described Que la santidad se describía as avoiding the unbeliever. que era de no es sentarse con el incrédulo. That I can't be around unbelievers. Yo no puedo estar alrededor de incrédulos. I can't be seated near unbelievers. Yo no puedo sentarme al lado de un incrédulo. That I can't be near people who are sinners. Yo no puedo estar alrededor de personas que son A pecadoras. false gospel, Es un evangelio falso. as if being mean and judgmental is a demonstration of holiness. Siendo mezquino o que siempre anda juzgando es una acción de santidad. A gospel that told us Un evangelio que nos dijo that if my physical appearance is not aligned with what they teach, que si mi apariencia física no estaba en línea con lo que ellos enseñaban, then my salvation was in question. entonces mi salvación era So cuestionable. if I came and I'm not wearing a suit and tie, Entonces si yo venía y no estaba con mi traje Or- de gala and I'm not coming with a dress long enough that it touches the floor, y no estoy con un vestido largo que toque el suelo, then I'm somehow questioned by my salvation. entonces ya está mi salvación en cuestión. And now I'm considered a Jezebel, Y ahora yo estoy considerada una Jezabel. a false gospel church. Eso es un evangelio falso, iglesia. Don't worry, I'm coming for my generation No se now. preocupen que ahora vengo por mi generación. We have become so romanticized Nos hemos vuelto tan romantizados with purpose and calling con el propósito y el llamado that we think now that coming to Christ que ahora pensamos que al venir a Cristo, means that He will unlock our destiny que Él va a desbloquear nuestro destino and that He will exalt us above all y measures. que ahora nosotros vamos a ser exaltados más allá de toda A medida. false gospel Es un church evangelio falso, iglesia. for the reason that we come to Christ to begin with. Porque la razón por la cual venimos a Cristo It's for His glory and His glory alone. es para su gloria y su gloria solamente. And I can keep on going, Y yo Pastor, puedo seguir, pastor, with the prosperity gospel con el evangelio de la prosperidad that teaches if I sow a seed, que enseña que si yo siembro una semilla, that God will give it to me pressed down, shaken up, que Dios me lo va a dar pressed down, aplastado, shaken up, removido, and that He will give it to me fivefold, que Él me lo va a dar 5, tenfold, 10, 100-fold. 100 veces And más. if I don't see the fruit of that seed, Y si yo no veo los frutos de esa then semilla, that means I need to give more. significa que yo tengo que dar aún más. A prosperity gospel that is a false gospel, Un evangelio de prosperidad es un evangelio falso, teaching people that God is some sort of bank, enseñando a las personas que Dios es como un tipo de banco, and that if you do something for Him, que si tú haces algo por Él, that He's obligated to pay you back the way that you think and see fit. y que Él está obligado de pagarte en la manera que tú piensas que es adecuado. A false gospel. Un evangelio falso. Gospels that have distorted, Evangelios que han sido distorsionados, that have twisted, torcido that have perverted y pervertido the true gospel of el Jesus. evangelio verdadero de Jesús. And Paul tells us here in verse 8, Y Pablo nos dice aquí en el versículo 8 those who preach a false gospel, que aquellos que prediquen el evangelio a falso, perverted gospel, un evangelio pervertido, let him be accursed. sea anatema. Let him be abominable and detested before God.
que sea detestado o maldito frente a Dios. That even if something took over him, Que no importando si algo tomó posición, posesión de él or if an angel or a celestial being came down o un ángel celestial descendiera and started to preach a gospel that was not the one that they received, y comenzaría a predicar un evangelio que no fue el que recibieron or is not the gospel that we have in these scriptures, y no es el evangelio que está en las escrituras, then that person, if they do not reach repentance y esa persona si no se arrepiente with all their heart, soul, and mind, con todo su corazón, alma y cuerpo, then that person is to be accursed. entonces esa persona es anatema. Let judgment fall upon Que el them. juicio caiga sobre Let them be ellos, detestable before the Lord. que sean detestantes frente al Señor. That's why it's important, church, Por eso es importante, iglesia, that we read our Bibles. que leamos nuestras Biblias, Because we can't just trust any person who has a mic in their hand, porque no podemos confiar rápidamente en una persona que tiene un micrófono or someone who has a platform on social o media. alguien que tenga una plataforma en las redes As sociales. a matter of fact, me right here before you, En sí, yo estando aquí frente de don't just ustedes, take my word for it. no solo tomen mis palabras, Read it for yourselves. sino que léanlo por sí mismo, A false gospel. el evangelio falso. And in verse 9, Versículo 9. Paul says, as we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Like our brother Sabah says, God is God. Como dice nuestro Our brother Sabah, God is God. como dice nuestro hermano Sabá, Dios es Dios. The true gospel is the true gospel. El evangelio verdadero es el evangelio verdadero. Whoever comes in our midst, Cualquiera que venga entre medio de nosotros, whoever we see online, cualquiera que veamos en línea, that is preaching a gospel that is contrary to the gospel of que esté Christ, predicando un evangelio que es contrario a lo que es el evangelio verdadero, let him be accursed, church. sea maldito. For even Satan can disguise himself as an angel of light. Porque aún Satanás se puede vestir de ángel de luz. Let that person be accursed. Que esa persona sea maldito. Let that person be placed under judgment. Que esa persona sea puesto bajo juicio. Let that person be detestable before God. Que sea detestable frente a Dios. I'm getting serious, Pastor. Me estoy poniendo serio, pastor. But this is serious, church. Pero esto es serio, iglesia. You see how serious Paul in just these first 3 verses takes the gospel of Christ. Podemos ver cómo Pablo en estos versículos toma el evangelio de Dios Seriously. seriamente. If Paul takes this word seriously, Si Pablo toma esto seriamente, and if God takes his gospel y seriously, si Dios toma su palabra seriamente, then we need to take this gospel seriously, church. entonces nosotros también tenemos que tomar este evangelio And seriamente. that whoever comes preaching and teaching a false gospel, Y cualquiera que venga predicando un falso evangelio, let him be accursed in the name of Jesus. sea anatema en el nombre de Jesús. If God takes his gospel seriously, Si Dios toma su evangelio seriamente, then we need to take it entonces seriously. nosotros tenemos que tomarlo seriamente. Amen, church. Amén, iglesia. Verse 10. Versículo 10. For am I now seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 2 goals that can't be mutually done. Dos objetivos que no pueden lograrse mutuamente. Like we spoke about last week, Como hablamos la semana pasada, Paul makes it very clear who called him to be an apostle. Pablo deja muy claro quién fue que lo llamó a él a ser un apóstol. He makes it very clear that his ministry, Él deja muy claro que su ministerio, his work, su trabajo, his call su llamado was not given to him by men. no fue dado por hombres. Therefore, if that is the case, Entonces, si ese fuera el caso, he's not seeking the approval of men. no, él no está buscando la aprobación de los hombres. Are you hearing me today, church? Me están escuchando, iglesia. For it is impossible to please God and please men. Porque es imposible agradar a Dios y a los hombres. You try to please one,
Tú tratas de agradar a uno and you will displease the other. y vas a desagradar al otro. You try to please men, Si tratas de agradar a los and hombres, there will come a time where you will please God. You will displease God. entonces va a venir un tiempo cuando vas a desagradar a Dios. You try to please God and obey God, Tú tratas de agradar a Dios y obedecer a Dios. there will come a time where you will displease men. Va a haber un tiempo donde vayas a desagradar a los This hombres. goes for my people who have a hard time people pleasing. Esto va para mis personas que tienen un tiempo difícil en lo que es siempre agradar a las personas. If you're having a hard time with that and conflict Si están teniendo un tiempo difícil con eso y con conflicto and feeling like you're letting people down, y sintiendo que están decepcionando a las I'm personas, telling you right now, church, le estoy diciendo ahora, that iglesia, following God, que seguir a Cristo, obeying God, obedeciendo a Dios, pleasing God agradeciendo a Dios, will come at agradando, the expense of pleasing people. va a venir para costar que no agradas a las personas. Because if you are just trying to please men, Porque si solo estás tratando de agradar a los hombres, trying to make sure that men are comfortable, tratando de asegurarte que los hombres estén trying to confortables, make sure that man is approving of what you're doing, tratando de asegurarte que los hombres aprueben lo que tú estás I'm haciendo, telling you right now, there will come a time where you will displease your heavenly Father. les voy a decir que va a venir un tiempo donde van a desagradar a su Padre Celestial. What are you looking for, church? ¿Qué es lo que están buscando, iglesia? Whose approval? ¿La aprobación de quién? Doesn't matter if I come up here and I preach and none of you are saying anything. No importa si yo estoy aquí predicando y ustedes no dicen nada. I'm looking for the approval of my heavenly Father. Yo solo estoy buscando la aprobación de mi Padre It Celestial. doesn't matter if I'm here and I get chastised and beaten and judged, Pastor. No importa que yo esté aquí y me castiguen, me golpeen o me juzguen. I'm here for the approval of my heavenly Father. Yo estoy aquí para el apruebo de mi Dios. And for all of us who are here right now and those behind that camera, Y todos los que están aquí en este lugar y los que están detrás de cámara, your approval should be always looking for the approval of man. I mean of God, sorry. siempre tienes que estar buscando el agrado de Dios. If you're looking for the approval of man, Si estás buscando que los agradar a los hombres, then you will find yourself swaying and going back and forth, not knowing what foundation you're laid on. te vas a encontrar en situación de ir de un lado al otro porque no sabes en qué fundamento estás. The false gospels that we spoke about, El evangelio falso de lo que estamos hablando, all of them have one thing in common. todos ellos tienen algo en común. They're looking for the approval of man. Están buscando para agradar a los hombres, But God porque Dios and his true gospel y su evangelio verdadero requires that we requiere que nosotros follow and find approval in him. sigamos y encontramos agrado frente a Él. Let me give you some words that might not be so encouraging, Les voy a dar palabras que a lo mejor no van a ser motivadoras, but this approval of man is already in the picture. pero el desagradar a los hombres ya It's already in the package, excuse está en me. el paquete. Matthew 10, verse 34 and 39. Mateo 10:34. Jesus speaking to the people says, "Do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but a sword." No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. Porque he venido para poner en distinción al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. And a person's enemies will be those of his own household. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Jesus giving these words makes it very clear, church, Jesús dando estas palabras lo hace muy claro, iglesia, that following Christ, que seguir a Cristo, obeying God, obedeciendo a Dios, will come with displeasing people. va a venir o va a causar que no And agrades a los sometimes hombres. those who are as the closest to you. Y algunas veces son los que están más cerca de ti. So let's not look for the approval of man, Así que no estemos tratando de agradar a los hombres, but I want you to be of good cheer. pero yo quiero que estén de buen ánimo. For Matthew 5:11 gives us an encouraging word.
Mateo 5:11 nos da una palabra motivadora. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for they persecuted the prophets who were before you. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. See, sometimes we're too attached to these earthly things, A Pastor. veces estamos muy atados a las cosas terrenales. And a lot of the decisions we make are to invest in earthly things. Y muchas veces hacemos decisiones que tienen que ver con invertir en las cosas terrenales. I want us, church, to shift our minds Quiero que cambiemos nuestra mentalidad and remember that this life will end soon. y acordarnos que esta vida va a terminar pronto. But what's waiting for us is eternity. Pero lo que nos está esperando es eternidad. Let us invest in eternity, church. Tenemos que invertir en nuestra eternidad. To God be the A glory. Dios sea la gloria. Verse 11. Versículo 11. Before I get to that verse, I just want to make it clear, church, Antes de entrar en ese versículo, quiero hacerlo muy claro, iglesia, that Paul now transitions from speaking about spiritual reality que Pablo ya termina de hablar de las verdaderas espirituales. and now goes into spiritual application. Y ahora está hablando de las aplicaciones espirituales. He now starts to give a practical example Ahora les comienza a dar un ejemplo práctico of how the true gospel, de cómo el evangelio verdadero, not the false gospel made by men, no el evangelio falso hecho por hombres, but the true gospel is what transformed his life. sino que fue el evangelio verdadero lo que transformó su vida. Here, Paul is covering the first urgent matter that we spoke about last week, Pablo está aquí cubriendo el asunto urgente de lo que hablamos la semana pasada, the attack towards his authority as an apostle. el ataque hacia su autoridad como apóstol. And from verse 11 to the end of the chapter, Y del versículo 11 al final del capítulo, and next week as well, y la semana pasada, we will el siguiente, cover this first urgent matter. vamos a cubrir este asunto urgente. Verse 11 to 14, it says, "For I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel. For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. For you have heard of my former life in Judaism, how I persecuted the church of God violently and tried to destroy it. And I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people. So extremely zealous was I for the traditions of my fathers." Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y lo asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Following the same theme in these verses, Paul emphasizes his past life Pablo especifica lo que era su vida pasada and the works that he did. y las obras que él había hecho. I want you to pay close attention to verse 13 and 14, Yo quiero que pongan mucha atención al versículo 13 y 14. where Paul speaks about the traditions of his fathers. Cuando Pablo habla de las tradiciones de sus We padres. spoke about this in a previous message, Habíamos hablado de esto anteriormente, that the traditions of his fathers que las tradiciones de sus were padres those rules and customs that Pharisees added on top of the law of Moses. eran esas reglas que fueron añadidas encima de las leyes de Moisés. That not only did the Jews have to follow the law of Moses, Que no solamente los judíos tenían que seguir las leyes de Moisés, but they also had to carry on top of those laws customs and rules and regulations that the Pharisees added. ellos también tenían que cumplir o seguir estas leyes adicionales o costumbres que añadían. Which made the law even more extensive and heavy and burdensome. Eso hacía que la ley sea más pesada. This reminds me of something, Pastor, Esto me recuerda a algo, pastor, that we being in church, following the scriptures, que nosotros estando en la iglesia siguiendo las escrituras, but then other customs and rules and regulations added on top of it. pero hay otras regulaciones, leyes
y costumbres that are added on top of the Gospels. que están encima del Evangelio, That there's another word for the traditions of his fathers, que hay otras palabras para las tradiciones de sus which padres, is legalism, church. que es el legalismo, The iglesia. traditions of his fathers made Paul the Pharisee in Jesus' time legalistic. Las The tradiciones de traditions sus of their padres fathers made him hacían que él and the Pharisees of y los Jesus' time fariseos de Jesucristo, legalistic. legalísticos. His zeal for the traditions of his fathers led to him persecuting the very church of Christ. El celo que él tenía para seguir las costumbres de sus padres lo llevó a perseguir a la iglesia. I want you to understand this, church, Yo quiero que ustedes entiendan esta the iglesia, potential that legalism has in the church. el potencial que el legalismo tiene entre la iglesia. Legalism has the potential to destroy and damage the church. El legalismo tiene el potencial de destruir y hacer daño a la iglesia. Legalism is just another false gospel El legalismo es otro evangelio falso, with the ability to harm the body of Christ. con la habilidad de poder hacer daño al cuerpo de Cristo. I want you also to examine Paul's words in these verses. Yo quiero que examinen las palabras de Pablo en estos He versículos. says how I persecuted the Dice, church, como yo perseguí a la iglesia, how I was advancing in Judaism, como yo fui avanzando en el how judaísmo, I was zealous for the traditions of my fathers. como yo era celoso de las tradiciones de mis padres. Paul doesn't just write things just to write things, church. Pablo no escribe solo por escribir. He's making an emphasis that when it was his works, Él está haciendo un énfasis que cuando eran sus obras, when it was things that he did, cuando eran cosas que él hacía, look at the damage that it did to the gospel of Christ. miren el daño que hizo al evangelio de Look at the Cristo. damage it did to the church of Christ. Miren el daño que hizo a la iglesia de Cristo. But verse 15, Pero versículo 15. but when he who had set me apart before I was born, and who called me by his grace, was pleased to reveal his son to me in order that I might preach to him the Gentiles. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Paul, in his new life Pablo en su nueva vida, in Christ, en Cristo, emphasizes that the only thing that he was able to do enfatiza que lo único que él podía hacer was to destroy the church. era destruir a la iglesia. But when he came to God, Pero cuando él vino a Cristo and God and his grace alone came to him, y la gracia de Dios vino a él, he was the one who set Paul apart. él fue que lo apartó. He was the one who called him by his grace. Él fue que lo llamó por su gracia. He was the one that was pleased to reveal his son. Él tuvo el bien de revelar a su hijo. Even in Paul's defense of his authority as an apostle, Incluso en la defensa que hace Pablo de su autoridad, he lists all the things that would confirm his apostleship. él confirma todas las cosas que confirmarían. He lists all the things Él nombra todas las cosas that would confirm his apostleship, que confirmarían su apostolado, but then points it back to God. pero él lo señala de regreso a Jesucristo. Paul, in his defense of the first urgent matter, Pablo en la defensa del asunto urgente is painting a picture of how he will address the second more important urgent matter. es pintar una foto de lo que iba a venir a hablar el segundo tema To urgente. show the Galatians Es demostrar a los that Gálatas salvation que la salvación, is and always will be que es y siempre será by God's grace por la gracia de Dios in our lives, en nuestras vidas, not by any works no por ninguna obra that we can commit. que podamos realizar. Verse 16, Versículo 16. and when he was pleased to reveal his son to me in order that I might preach him among the Gentiles, I did not immediately consult with anyone, nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went away into Arabia and returned again to Damascus. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco.
In these verses, what is Paul trying to tell us? En estos versículos, ¿qué es lo que Pablo trata de decirnos? That he did not go looking for the approval of men. Que él no fue para poder agradar a los hombres. That he did not go to anyone to receive some sort of confirmation Él no fue a nadie para recibir una confirmación or some sort of approval of his calling. o que aprueben el llamado de él, He actually went back home, sino que él regresó a casa. and when he went back home, Cuando él regresó a casa, he sought the Lord. él se encontró a Dios. He went back home Él regresó a casa and he went seeking for the Lord. y él fue buscando a Dios. See, a lot of times, Pastor, we have people who come in churches Nosotros tenemos personas que vienen a las iglesias and they come and they get a calling or an assignment from God. y ellos tienen un llamado o una tarea de parte de Dios And they want to start running right away to do that calling. y quieren comenzar a correr a hacer ese llamado. They want to go running, being immature in the faith, go and doing the call that God has given them. Siendo inmaduros en la fe, quieren ir corriendo al llamado que Dios les hizo. But let me give you the example of the second most important role model in the New Testament. Pero quiero darle un ejemplo del asunto urgente, el segundo punto. Let me give you the example Les voy a dar el ejemplo of the second most important person, de la segunda persona más más importante in the New Testament, en el Nuevo Testamento, Paul the apostle. Pablo el That apóstol. when he was given his call as an apostle, Cuando él fue dado el llamado como apóstol, he did not go straight to the apostles of Christ and tell them, I am an apostle now. él no fue a los apóstoles de Cristo y dijo, yo soy un apóstol He ahora, went home, sino que él fue a casa and for 14 years, church, y por 14 años, he iglesia, seeked the Lord. él buscó a Dios. Some of these people are getting calls now, Hay muchas personas están recibiendo estos and llamados they want to start running after 14 minutes. y ellos quieren ya comenzar a correr después de 14 minutos. But our apostle here tells us that after 14 years Pero el apóstol aquí nos dice que después de 14 of años seeking the Lord, de buscar a of Dios, praying to God, de orar a to Dios, seek his truth, de buscar su to be verdad, guided by his spirit, de ser guiado por su it is espíritu, what he did after he received his call. fue lo que él hizo después de recibir el llamado. And he did not go anywhere to get any sort of approval Él no from fue a men, ningún lugar para poder agradar a los hombres, but to get approval from the Lord. sino que por ser aprobado por Dios. Verse 18. Versículo 18. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to visit Cephas, that's Peter, and remained with him 15 days. Go ahead, perfect girl. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. But I saw none of the other apostles except James, the Lord's brother. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. And what I am writing to you before God, I do not lie. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Then I went into the regions of Cilicia and Syria, Que después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, and I was still unknown in person to the churches of Judea that are in Christ. y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. They only were hearing it said, he who used to persecute us is now preaching the faith he once tried to destroy. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. And they glorified God because of me. Y glorificaban a Dios en mí. Notice how the testimony ends, church. Miren cómo termina este testimonio. They all give glory to who? ¿Que a quién daban gloria? Not to man, No a hombre, not to traditions, no a las not to tradiciones, legalism, no al legalismo, not to circumcision, no a la circuncisión, but to God. sino a Dios. For it is him, to him, and only to him, Porque es solo para Él y solo a Él. all the glory, Toda la gloria, all the honor, toda la and honra all the y praise. toda la adoración. Our salvation is only by him and through him. Y nuestra salvación es solo por Él y a través So de Él. all glory goes only to him. Así que toda la gloria solo va para Él. Every false gospel, Todo evangelio falso. and this false gospel that was infiltrating the Galatian Y churches, este evangelio falso que estaba infiltrando estas had iglesias one intention only: tenían solo un propósito, to give glory to men. dar gloria a los But the hombres. true gospel of Christ Pero el verdadero evangelio de gives Cristo glory to God and God alone. da gloria a Dios y solo a Dios. All and only through the complete work and sacrifice of Christ. Todo y solo mediante la obra completa del sacrificio de Cristo. To God be the glory. A Dios sea la gloria. As I conclude today,
Y mientras concluyo hoy, the one question I'm always going to ask, la pregunta que siempre haré, where is Jesus in this text? ¿dónde está Jesús en este texto? John 14, verse 6. Juan 14:6. Jesus in his ministry, Jesús en su ministerio, as he is concluding and he's in the last days of his ministry, mientras está en sus últimos días de su ministerio, he's teaching his disciples Él está enseñando a sus discípulos and telling them about what's to come y diciéndole lo que va a venir and encouraging them that even though I will leave you, y motivándoles diciéndoles que aunque yo me vaya, be of good cheer because greater things are coming. estén de buen ánimo porque cosas mayores van a venir. And in these verses, Y en estos versículos, Jesus speaking to his apostles, Jesús hablándole a sus to apóstoles, his disciples at the a time, sus discípulos en ese tiempo, tells them that things are coming. le está diciendo que cosas vienen. And he says to them in verse 1, let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. Verse 2, in my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that? I go to prepare a place for you. And if I go, John chapter 14, verse 6. And if I go and prepare a place for you, I will not come again, and I will come again and will take you to myself, that where I am may you be also. John 14. Verse 1 to 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Verse 4. And you know the way to where I am going. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Verse 5. Thomas said to him, not understanding, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? And the verse that we're focused on today, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Y el versículo en que nos vamos a enfocar dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. See, the common theme of today's sermon, Pastor, El tema común of today's sermon del sermón de hoy día is understanding and recognizing a false gospel es entendiendo y reconociendo un evangelio falso and the true gospel. y el evangelio verdadero. Jesus here speaking to his disciples Jesús aquí hablando a sus discípulos tells them, don't worry, I'm going, but I shall return. les dice, no se preocupen, me voy pero regresaré. And you will know the way. Y ustedes sabrán el camino. But Tom is not understanding and using his earthly mind to try and grasp this spiritual truth. Pero Tomás no entendiendo y usando su mente humana To grasp this spiritual truth. para poder entender esta verdad espiritual. Ask him, we don't know where you're going. What is the way? Él le dice, no sé dónde vas, cuál es el camino. Jesus makes it clear, church, that he is the Y way. Jesús lo hace muy claro que Él es el camino, He is the truth que Él es la verdad and he is the life. y Él es la vida. No other person, No hay otra persona, no other gospel, no hay otro no evangelio, other religion, no hay otra religión, no other figure, spiritual figure no hay otra figura espiritual. can get us to salvation, Nos puede llevar a la can salvación, take us to eternity in peace and tranquility with God, nos puede llevar a una eternidad tranquila, llena de paz con Dios, except through Jesus Christ. solo a través de Jesucristo. So where is Jesus in this text? Así que ¿dónde está Jesús en este texto? That he is the truth, Que Él es la verdad, that he is the way, que Él es el camino and that he is the life. y que Él es la vida. No circumcision, No la circuncisión, no law of Moses, no las leyes de Moisés. no false gospel can get us to that place, church. No un evangelio falso nos puede llevar a ese lugar. It is only through Jesus and what he has done. Solo es a través de Cristo y por lo que Él ha hecho. For that is the gospel, church. Porque ese es el evangelio, John iglesia. 3:16, the most important or popular verse in all the Bible. Juan 3:16, el versículo más popular o más importante. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him shall not perish,
but have eternal life. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. We've been talking so much about false gospels. Hemos estado hablando mucho acerca de los evangelios falsos. But then what is the true gospel? Entonces, ¿qué es el evangelio verdadero? For many of us here and those on the other side of that camera, Para muchos de nosotros y los que están detrás de la cámara, we've been searching for truth. hemos estado buscando la verdad. We've been trying to figure out what is truth. Hemos estado tratando de entender o averiguar qué es la verdad. In this modern age where information is right at the tip of our fingers, En esta generación que la información se puede encontrar así fácilmente and we are so saturated by all types of y information, estamos llenos de mucho tipo de información, we find ourselves struggling with what is truth. nos encontramos luchando en entender cuál es la verdad. To those who are here today and those on that other side of the camera, Aquellos que están aquí en este lugar y los que están detrás de cámara, I'm here to tell you that the truth is Jesus Christ. estoy aquí para decirles que la verdad es Jesucristo. And he gave you his gospel. Y Él les dio su evangelio. What is the gospel? ¿Qué es el evangelio? That a good God created a good creation. Que un Dios bueno creó una buena creación And he created you and I. y nos creó a ti y a mí And he called it good. y lo llamó bueno. But humanity chose to be like God instead of living with God. Pero la humanidad eligió ser como Dios en lugar de vivir con Dios. And sin entered the world. Y el pecado entró al mundo. But God in his love Pero Dios en su amor gave and chose a people escogió las personas to bring forth his son. para traer a través de ellos a su Hijo. He sent Jesus, Él envió a Jesús, his beloved son, su Hijo amado, to live a life of perfection a vivir una vida de perfección according to the standards and the moral justice of God. según el estándar de santidad y perfección moral de Dios. And Jesus died a death that you and I deserve to die Y Jesús murió una muerte que tú y yo merecíamos for our sins por nuestros pecados and was buried. y fue sepultado. But on the third day, Pero el tercer día he resurrected from the dead resucitó entre los and muertos is now seated at the right hand of the y Father. está sentado a la derecha del Padre. And now, because of his death Y ahora, debido a su muerte and him being the propitiation of our sin, y que Él fue la propiciación por nuestro pecado, which is just a fancy word meaning that he took our place eso quiere decir que Él tomó nuestro lugar and paid the price, y pagó el precio. paid the ransom like last week. Pagó el precio como la semana pasada. We are now in righteousness, in right standing with God. Ahora somos justos, estamos en una posición correcta con Dios. That when we come and accept what Jesus has done for us, Cuando nosotros aceptamos lo que Jesús ha hecho por nosotros, we now have right standing with God. ahora estamos en una posición correcta con There is Dios. no more enmity with you and God. Ya no hay enemistad entre usted y Dios. There's no more beef between you and God. Ya no hay más pelea entre usted y Dios. Through the power of Jesus Christ Por el poder del Jesucristo and what he did on the cross for you and y I. lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí. And now what is offered for you Y ahora lo que se te ofrece is a relationship with es God, una relación con Dios. a promise of eternity with God, La promesa de una eternidad con Dios. the indwelling of his Holy Spirit, Ser la morada del Espíritu Santo. becoming part of the family of God, Convertirse en parte de la familia de Dios. growing in godliness, Creciendo en piedad. being able to fight against the sin that so easily ensnares us. Poder luchar contra el pecado que tan fácil a veces nos quiere hacer daño. And at the end of all that, Y al fin de todo eso, become an ambassador to the world for his truth. convertirnos en embajadores de Dios, de la verdad. For this is the true gospel. Y esto es el verdadero evangelio. Stand up, church. Pónganse de pie, iglesia. To God be the glory. A Dios sea la gloria. To God be the glory. A Dios sea la gloria. Heavenly Father, we thank you, Lord.